Buenos días, mi nombre es Lena Pedroso Noris y a continuación le presento el trabajo de investigación final titulado Biopolímeros en la reparación de perforaciones de la membrana timpánica, una revisión crítica de avances, aplicaciones y perspectivas clínicas. A continuación se presentan las diferentes temáticas que se abordarán en esta investigación. Primero se realizará una introducción al tema, después se pondrán los principales conceptos como el de membrana timpánica. Se mostrarán los principales biopolímeros que se emplean en su reparación, así como sus aplicaciones como en andamios celulares y las principales limitaciones y perspectivas futuras de estos estudios. Y por último, se pondrán las principales conclusiones. Primeramente, la membrana timpánica es una membrana delgada y resistente que se encuentra ubicada en el oído medio y que presenta gran capacidad de regeneración espontánea. Su perforación es una de las afecciones más frecuentes en el oído a nivel mundial, ya con daño auditivo, pero una cicatrización inadecuada o prolongada repercute en la calidad de vida de los pacientes. En este sentido, la mayoría de estas perforaciones requieren procedimientos quirúrgicos que presentan múltiples limitaciones como las que aquí se presentan. Tiempo quirúrgico prolongado, retraso a la cicatrización, recurrencia y pobre desempeño acústicos e infecciones crónicas. Estas limitaciones llevan a la búsqueda de nuevos materiales capaces de sustituir el tejido de la membrana nativa, claro, manteniendo sus características físico-químicas y funcionales. En este sentido, una de las alternativas más novedosas es el uso de biopolímeros, ya que estos son macromoléculas sintetizadas de forma natural, son biocompatibles, biodegradables y presentan gran versatilidad estructural. Esto nos lleva a la pregunta científica que nos propondremos en esta revisión bibliográfica. ¿Pueden los biopolímeros sustituir eficazmente a los injertos tradicionales en la reparación de perforaciones en la membrana timpánica, restaurando tanto sus propiedades mecánicas como acústicas? Entonces, empezaremos dando la respuesta a la siguiente interrogante. ¿Qué es la membrana timpánica? Entonces, la membrana timpánica es una estructura delgada que separa el oído externo del medio, que presenta tres capas: epitelial, fibrosa y mucosa, que se muestra en la figura en este sitio de acá, y presenta una doble función. Presenta una función de transmisión de sonido, así como protección del oído medio. Entonces, la perforación de esta membrana puede estar causada por traumatismo, ya sea por objetos, presión o infecciones, y pueden estar asociados a diferentes síntomas como dolor, zumbido, vértigo, parálisis facial, entre otros. Y es común en los niños, principalmente por otitis medias, y en adultos por traumatismo. A continuación se presentan los diferentes biopolímeros que son utilizados en la regeneración de la membrana timpánica, donde empezaremos hablando de la celulosa bacteriana, que es un polisacárido natural, altamente biocompatible y resistente, que puede provenir de diferentes fuentes, como la madera, algas y algodón. En la figura A se muestra el proceso de biosíntesis a través de fermentación de azúcares. En la figura B presenta su estructura, una estructura tridimensional en forma de fibrillas, que presenta zonas amorfas y zonas cristalinas, y la figura C sí muestra esta cristalinidad de la estructura, y aquí en la D presenta también una celulosa bacteriana, pero en este caso presenta zonas más irregulares y con mayor volumen. Esta celulosa presenta diferentes propiedades como estabilidad térmica, promueve el crecimiento y diferenciación celular y presenta una estructura de nanofibra muy semejante a la estructura extracelular natural. Por eso es que es un material que es muy utilizado en la generación de membrana timpánica. Esto es un estudio realizado por Silver con 40 pacientes que presentaban otitis medias crónicas, y los resultados de este estudio demostraron que esta membrana en base de celulosa era igualmente efectiva que los tratamientos convencionales, pero más económica, segura y con menos tiempo quirúrgico. Otro de los biopolímeros más empleados es el ácido hialurónico, que es un polisacárido lineal de alto peso molecular, que entre las propiedades presenta que promueve la hidratación tisular, es decir, la hidratación del tejido, la membrana timpánica. Además promueve la remodelación y regeneración del tejido y la migración celular y señalización inmunológica. Entre diferentes aplicaciones clínicas es que regula la deposición del colágeno y ayuda a la regeneración de la capa fibrosa. Por eso es que existen actualmente muchos productos comerciales que utilizan el ácido hialurónico para la regeneración de la membrana timpánica, como estos que se muestran a continuación: el Pritis, el Epifilm y el Merogel.
La gelatina es un biopolímero derivado de la hidrólisis del colágeno con actividad antimicrobiana, antihidrofilia y buenas propiedades mecánicas. A continuación se muestra su microscopía. En este caso vemos membranas electroidadas de gelatina genipina observado mediante microscopía electrónica de barrido, SEM. Aquí vemos que presenta una microestructura homogénea cuando no presenta granos visibles, ya que esto representa una mejor absorción de antibióticos, que es fundamental para la regeneración de la membrana timpánica. Esto presenta diferentes aplicaciones clínicas, ya que la gelatina presenta gran capacidad para formar películas protectoras y tiene función de esponja hemostática para soporte de injerto. Esto ha proporcionado que existan productos comerciales con base de gelatina utilizados en la regeneración de la membrana timpánica. El colágeno es la proteína estructural de la matriz extracelular y un componente clave de la membrana timpánica. Está compuesto por arginina, glicina y ácido aspartico, que es fundamental en la adhesión celular. El siguiente esquema muestra la estructura trinaminal de la membrana timpánica, destacando la organización de las fibras de colágeno. En la figura A, estas fibras de colágeno presentan una estructura más lasa, es una estructura LCF, y en la figura B presenta una estructura más tensa de tipo radial, RCF. Además presenta una estructura de tipo circunferencial, CCF. Estas estructuras se muestran mejor en la figura C, donde aquí vemos las estructuras radiales y las estructuras circunferenciales que forman una telaraña que va a ser la base para la regeneración de la membrana timpánica. Además, estos colágenos pueden formar esponjas porosas que promueven el entorno húmedo regenerativo, previenen infecciones y facilitan el transporte celular y de regeneración. Uno de los biopolímeros más utilizados es el quitosano, que es obtenido de la quitina y que es un material biodegradable, biocompatible y bioabsorbente, y presenta diferentes propiedades como alto poder antimicrobiano y analgésico. Sus principales limitaciones son su baja solubilidad a pH neutro y alto, pero esto es solucionable con modificaciones químicas. En la siguiente figura se muestra un esquema de andamios de quitosano, es decir, parches de quitosano, que van a presentar EGF, que es el factor de crecimiento epidérmico que va a ayudar a la proliferación celular. Esta parche de quitosano, en presencia de agua, se hincha y va a hacer que libere el EGF. Aquí se muestra este esquema, pero aplicado el quitosano a una perforación timpánica. Este caso fue provocada por otitis. Aquí vemos que esto se adhiere a la superficie de la membrana y va a servir como elemento fundamental para la regeneración de esta membrana. Este quitosano presenta diferentes aplicaciones clínicas como restauración de la función auditiva, promoción de cicatrización, además ayuda a la proliferación celular. Por eso se han utilizado en diferentes formatos como andamios, membranas y matrices bioactivas. Los biopolímeros anteriormente descritos son utilizados en la regeneración de membrana timpánica a través de andamios celulares. Pero, ¿qué son los andamios celulares? Estas son estructuras 3D porosas que sirven como plantilla temporal para la regeneración de los tejidos u órganos y van a tener características ideales como la angiogénesis, es decir, la formación de vasos sanguíneos. Además, van a ayudar a la formación e integración ósea, a la prevención de infecciones, ya que evita la colonización de bacterias, a una respuesta inmune guiada para favorecer una cicatrización controlada y además va a favorecer la degradación y reabsorción. Además, van a tener diferentes características como un tamaño de poro óptimo, van a favorecer la adhesión y proliferación celular y van a transportar diferentes sustancias como factores de crecimiento o citocinas. Y van a tener propiedades mecánicas específicas como una estructura muy similar al tejido objetivo, en este caso la membrana timpánica. Además, van a tener alta tracción, tenacidad y una elasticidad adecuada. La siguiente figura muestra el funcionamiento de los andamios celulares, donde el primer paso es la implantación del andamio, donde este se coloca en el sitio de la lesión o defecto tisular. Segundo es la adhesión y migración celular, donde las células huésped colonizan el andamio guiadas por su porosidad y señales bioactivas. Tercero es la proliferación y secreción de la matriz extracelular, donde el andamio se degrada de forma controlada y es reemplazado por tejido funcional. La quinta es la restauración estructural y funcional. En este caso, el nuevo tejido asume la función original, en este caso la membrana timpánica. Esta figura muestra una representación esquemática del uso de un andamio de biopolímeros para la reparación de una membrana timpánica perforada, donde aquí se muestra la perforación y en este caso tenemos el andamio que presenta una estructura porosa tipo panal que se adhiere al tejido circundante y permite la migración y proliferación celular, promoviendo la generación del tejido timpánico y restaurando su funcionalidad auditiva. Los andamios empleados deben degradarse de forma controlada, sincronizándose la regeneración del tejido timpánico, es decir, una degradación demasiado rápida
puede provocar riesgos de colapso estructural antes de completar la cicatrización, y una degradación excesivamente lenta puede provocar inflamación o interferencias mecánicas en la transmisión del sonido. A continuación se muestra un experimento realizado en casa para ejemplificar cómo los biopolímeros pueden servir como andamios celulares y pueden ayudar a regenerar la membrana timpánica. En este caso utilizamos un film de nylon que lo agregamos a una superficie circular para simular la estructura de la membrana timpánica y le realizamos una perforación, como se muestra en esta figura. Después realizamos gelatina, ya que la gelatina es uno de los biopolímeros, como anteriormente describimos, más utilizados en la regeneración de la membrana timpánica, y lo agregamos a esta perforación, como se muestra en esta figura. Entonces vemos cómo la gelatina, que es el biopolímero empleado en este caso, se adhiere y toma la forma de la perforación y va a sellar temporalmente esta abertura. Esto va a servir como soporte para la proliferación celular y por ende para la regeneración de la membrana timpánica. Este experimento muy simple realizado en casa demuestra cómo los biopolímeros pueden ayudar a regenerar la membrana timpánica. Los biopolímeros anteriormente descritos presentan múltiples aplicaciones en forma de hidrogeles y mediante bioimpresión 3D. Los hidrogeles bioactivos son redes poliméricas altamente hidratadas que simulan la matriz extracelular y proporcionan un entorno ideal para la regeneración de la membrana timpánica. Por otro lado, la bioimpresión tridimensional 3D permite fabricar injertos personalizados, es decir, se puede controlar la geometría, porosidad y disposición de fibras para imitar la membrana timpánica. Entonces, la figura aquí presente muestra cómo sería un prototipo mediante un proceso de impresión 3D con deposición de fibras radiales y circunferenciales rellenos de una matriz de colágeno y fibrilla en la formación de un injerto final. Entonces, la parte de podemos poner esta estructura de forma de circunferencia y esta estructura de forma radial y que van a presentar diferentes configuraciones de 8 a 16 fibras radiales y circunferenciales. Para darle solución a la interrogante científica expuesta al inicio de la presentación, se realiza una comparación entre tratamientos convencionales, es decir, aloinjertos y autoinjertos, que son tratamientos quirúrgicos, con los biopolímeros. En cuanto a material empleado, este primero utiliza fase temporal, cartílago auricular, entre otros, mientras que los biopolímeros emplean quitosano, ácido hialurónico, entre otros. En cuanto a la disponibilidad, estos presentan escasez de tejidos disponibles para trasplantes de tejidos autólogos, mientras que la disponibilidad de los biopolímeros es ilimitada. En cuanto al tiempo, estos primeros presentan un mayor tiempo en comparación con los biopolímeros, y en cuanto a la estabilidad, en el caso de los tratamientos quirúrgicos es deficiente y presenta un mayor riesgo de recurrencia, mientras que en el caso de los biopolímeros presenta menos riesgo. En cuanto al tiempo de cicatrización, en este caso los tratamientos convencionales es mayor, ya que en el caso de biopolímeros favorecen el proceso de cicatrización. Y en cuanto a aplicabilidad, los ALA-injertos es muy poco utilizada, y en cuanto a los biopolímeros hay fabricación de andamios, 3D, hidrogeles, entre otros. Esta tabla demuestra el potencial que tienen los biopolímeros de sustituir a los procedimientos convencionales. Las diferentes aplicaciones de los biopolímeros en la generación de la membrana timpánica, es decir, en forma de hidrogeles, andamios o impresiones 3D, presentan amplias limitaciones. Entre ellas destacan la primera, asociada al equilibrio entre resistencia mecánica y flexibilidad, ya que la membrana debe ser flexible pero resistente. En segundo caso tenemos la escalabilidad, es decir, todavía hay dificultades para garantizar una factibilidad económica de los prototipos realizados. Además tenemos control de calidad, ya que hay dificultad además en lograr una homogeneidad entre los andamios e hidrogeles en cuanto a forma, tamaño, disposición, etc. Tenemos la evidencia clínica limitada, ya que aunque se han realizado ensayos en personas, son escasos y sin datos concluyentes aún. Además tenemos cicatrización fallida y riesgo de integración incompleta, ya que algunos andamios pueden provocar fallas de adhesión o cierre incompleto. Y por último, selección de biopolímeros o impresión 3D adecuada, es decir, que todavía no se ha logrado identificar cuál sería el biopolímero óptimo para lograr una mejor regeneración de la membrana timpánica. A continuación se presentan las perspectivas futuras de los biopolímeros empleados en la regeneración de la membrana timpánica, así como sus aplicaciones, en este caso hidrogeles, andamios o de impresión 3D. La primera perspectiva futura está asociada a la consolidación de los biomateriales avanzados, es decir, desarrollar biopolímeros funcionalizados combinando biocompatibilidad, actividad biológica y propiedades mecánicas. Segundo es la optimización de hidrogeles bioactivos,
La tercera perspectiva está asociada a funcionalización inteligente de andamos, es decir, incorporar de forma controlada factores de crecimiento, compuestos antimicrobianos o antiinflamatorios. La cuarta está asociada a la impresión 3D personalizada, es decir, aplicar tecnologías de bioimpresión tridimensional para fabricar injertos a medidas, adaptados anatómicamente a cada paciente, con estructuras multicapas y gradientes funcionales. Y el quinto está asociado a la transición clínica y validación en humanos. A continuación se presentan las principales conclusiones de esta investigación. La primera expone que los biopolímeros naturales como el colágeno, el quitosano y la gelatina y el ácido hialurónico han demostrado propiedades favorables para la regeneración tisular, es decir, para la regeneración de la membrana timpánica, incluyendo biocompatibilidad, biodegradabilidad, baja toxicidad y capacidad de promover la adhesión y proliferación celular, lo que lo proporciona como candidatos sólidos para sustituir injertos autólogos, es decir, injertos tradicionales en la reparación de la membrana timpánica, respondiendo así a la pregunta de investigación propuesta. Lo segundo es que la incorporación de tecnologías emergentes como la bioimpresión tridimensional ha permitido diseñar andamios personalizados con microestructuras ajustadas, mayor precisión estructural y mejor desempeño acústico, incrementando así el potencial terapéutico de biopolímeros en el contexto clínico. La última conclusión expone que a pesar de los avances, la aplicación clínica de estos biomateriales aún se enfrenta a desafíos importantes como la estandarización de protocolos, la validación en estudios con mayor número de pacientes y la reducción de costos. No obstante, los biopolímeros representan una alternativa viable y prometedora para reemplazar los injertos convencionales, especialmente dentro de un enfoque regenerativo y mínimamente invasivo. Muchas gracias.